Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a la lección 14 del curso de circuitos en corriente alterna. ¿Cómo se encuentran hoy? Todo bien, profe, pura vida. Todo bien, todo bien, tú. Ok. Comencemos hoy el tema de redes de dos puertos. Entonces, bueno, hagamos un par de definiciones iniciales. Que bueno, tenemos lo que es el análisis de redes. Que eso es una metodología en el dominio de la frecuencia que permite caracterizar una red lineal en cada punto de frecuencia medido. Que con esto comenzamos ya un tema un poco más avanzado en el curso, que es el análisis en la frecuencia. Entonces, bueno, justamente eh, el análisis de, bueno, redes de dos puertos o de n puertos en general, que es una metodología que nos va a permitir caracterizar, ok, vean, pongámosle atención a esta palabra caracterizar, que tenemos un circuito, una red lineal o pasiva, eh, compuesta, bueno, por componentes físicos, componentes reales, y vean que podemos, o sea, llegar a una caracterización matemática de este sistema. O sea, vamos a poder tener una representación, un modelo. Eso es a lo que llamamos modelar. Entonces vean que vamos a tener un modelo matemático para algún componente, algún sistema. Entonces, bueno, esto es útil en varias ramas de la electrónica, particularmente en comunicaciones, en sistemas de control. Y bueno, vean que eso corresponde a los cursos de comunicaciones eléctricas y control automático. También, bueno, está por ahí en potencia, en que voy a poner electrónica, pero refiriéndome a los transistores o amplificadores que van a ver, bueno, en elementos activos o en circuitos discretos, que existe un modelo para el transistor que vamos a ver acá. Entonces, bueno, vean que la materia em, de esta sección del curso, bueno, les va a servir para justamente otros cursos. Que también, bueno, permite en la caracterización de componentes, que son más que todo para la industria, que las compañías que venden, no sé, dispositivos electrónicos, venden a su vez con el dispositivo un modelo matemático para que los diseñadores puedan, ok, decir, ok, ese es el modelo del dispositivo que estoy comprando y dentro de mi análisis lo voy a meter acá, equivale a esta matriz y es lo que voy a usar para hacer mi diseño. Y ya cuando termine mi diseño, pues bueno, hago las conexiones o el sistema que sea necesario. Entonces, bueno, eso es más que todo para poder tener una forma matemática de algún dispositivo, que todo esto vamos a verlo eh, conforme vayamos pues avanzando. Ok, entonces bueno, el primer tema es el 4.1, concepto de red de dos puertos. Que entonces, ¿qué es un puerto? Que esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es un puerto? Que va a ser un par de terminales por las cuales puede entrar o salir corriente. Que entonces, bueno, para lo más sencillo que conocemos hasta el momento, bueno, puede ser una resistencia o un resistor o un capacitor, que vean que tenemos dos terminales, o podemos tener aquí un inductor o una bobina, que vean que esto podemos describirlo que de esta manera, por medio de una caja negra, que bueno, esta va a ser red de un puerto en particular, esta que tenemos acá. Entonces, bueno, vean que tenemos aquí
estas dos terminales, vamos a tener una tensión y vamos a tener una corriente que entra por acá y vamos a tener una corriente que sale por acá. Entonces, bueno, vean que esto es una red de un puerto y bueno, atiende a la definición que estamos teniendo acá. Un puerto es un par de terminales por las cuales puede entrar o salir corriente. Entonces, bueno, aquí tenemos este par de terminales. Entonces, bueno, esto es el ejemplo más sencillo de una red de un puerto. En general, una red puede tener n puertos. Que ahorita les hago un ejemplo de, bueno, de cómo es una red de muchos puertos, pero primero vamos a ver qué es una red de dos puertos. Ok, veamos que una red de dos puertos, pues bueno, siguiendo esta definición, tiene tiene dos pares de puertos. Y ven que estos, bueno, en general los puertos funcionan como punto de acceso a la red. Este tipo o este modelado permite conectar sistemas en serie, en paralelo, en cascada. Y vamos a poner aquí, que eso lo vamos a ver también más adelante. Diferentes tipos de conexiones en serie, en paralelo y en cascada. Vean que, bueno, nuevamente podemos tomar el puerto como una caja negra, o sea, eso va a ser un sistema, no sabemos qué hay ahí adentro. Podemos caracterizarlo en el laboratorio, o sea, podemos realizar mediciones y eso nos van a dar números y esos números van a conformar una matriz que es al final lo que vamos a poder manipular matemáticamente. Entonces, bueno, ¿cómo podemos observar una red de dos puertos en este caso? Que una red de dos puertos va a tener, como lo dije, dos pares de puertos. Entonces, para este en particular va a tener, bueno, se puede ver como una entrada y una salida. Entonces, bueno, esto va a ser una red lineal. Por aquí vamos a tener la tensión bueno, tensión por un lado y tensión por otro lado. Vean que no son la misma, claramente. Y vamos a tener también diferentes corrientes. Que aquí tenemos una corriente 1 que entra y esa corriente 1 va a salir por acá. Y por acá vamos a tener una corriente 2 que entra y que sale por acá. Entonces, bueno, ese es el ejemplo o el modelo de una red de dos puertos en general. Entonces, bueno, una definición importante o al menos una frase que nos verbaliza un concepto importante, el caracterizar, o bien, ¿qué implica, qué significa caracterizar una red? El caracterizar esta red es encontrar la relación entre las variables de esta red. Ok, a decir en particular V1, V2 y 1 y 2. Entonces, caracterizar esta red es encontrar una relación entre estas cuatro variables. Entonces, aquí vamos a tener dos variables en términos de las otras dos. Que esto nos va a hacer un juego de ecuaciones que podemos manipular de forma matricial. Que bueno, aprovechando que ustedes están, bueno, comenzando la carrera en este curso introductorio, les anticipo que las matrices, bueno, es una forma muy compacta y sencilla de manipular matemáticamente, bueno, cosas muy grandes. Entonces podemos compactarlo en una matriz. Entonces, bueno, les anticipo que va a ser algo que van a utilizar por el resto de la carrera. Entonces, bueno, para que le pongan bastante atención en los cursos de matemática respectivos, ¿verdad?
Entonces, a esos términos, o bien a estos términos, se les llama parámetros. Y existen varios tipos de parámetros, que son los que vamos a ver en las próximas lecciones. Entonces vamos a tener parámetros de impedancia, que les vamos a llamar parámetros Z. Vamos a tener parámetros de admitancia, que le vamos a llamar los parámetros Y. Vamos a tener parámetros híbridos, que les vamos a llamar H, los parámetros H. Vamos a tener parámetros de transmisión, que les vamos a llamar los parámetros ABCD. Y lo voy a poner, bueno, aquí en otro color, porque no es parte del curso, pero para que lo sepan, parámetros de dispersión. Esos son los parámetros S. eh, bueno, en inglés esto es scattering. Entonces, bueno, son los parámetros de dispersión. No los vamos a ver en el curso, pero sí se los pueden topar eventualmente, incluso, bueno, en comunicaciones eléctricas. Yo trabajé con parámetros de dispersión en mi tesis de maestría. Bueno, con parámetros en general. Los parámetros híbridos se los van a topar en los transistores, en los modelos de transistores, que pueden ver en elementos activos o en circuitos discretos. Que bueno, vamos a ver la aplicación de cada uno de estos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Que las conexiones delta y estrella se pueden considerar como puertos, o bien como redes, más bien. Que podemos considerarla una red de dos puertos a cada una de estas. Que entonces veamos por qué. Que recordemos que teníamos, bueno, la conexión estrella, teníamos algo así. Teníamos tres impedancias conectadas a un nodo común, que ya se podíamos llamarle el neutro, ya se podíamos llamarle A, B y C. Esto va a ser la impedancia Z1, Z2 y Z3. Y podemos también tener la red en delta, que bueno, es básicamente tres impedancias conectadas en forma de un triángulo o bien una delta griega. Entonces aquí vamos a tener ZA, este es el punto A, B y C. Esto iba a ser ZB y esto iba a ser ZC. Que bueno, esto es lo que ya conocíamos de lo que es una conexión estrella o delta. Ahora bueno, doblemos un poquito o movamos estas conexiones para que nos queden, bueno, y van a ser la misma conexión, pero vistas de una forma distinta. Que vean que podemos mover esta parte, bueno, que nos quede horizontal. Esta igual nos va a quedar vertical. Entonces nos va a quedar una red de este tipo. Que nos va a quedar algo así. Que movámoslo un poco a la izquierda. Entonces vean que esto, bueno, esto equivale a Z1. Esta va a ser Z3 y esta va a ser Z2. Entonces bueno, la red va a ser justamente, tiremos aquí una línea punteada, o puede ser continua, cualquiera de las dos, la verdad. Entonces vean cómo volvemos a lo anterior. O sea, tenemos dos puertos, un puerto por el lado izquierdo, un puerto por el lado derecho. Nuevamente, vean que aquí podemos definir tensión del lado izquierdo V1, por aquí podemos definir tensión V2 y podemos definir esa corriente que entra I1 y esa corriente que entra por acá I2.
Entonces, bueno, este modelo tiene un nombre, a eso se le llama modelo T. Pues bueno, claramente porque hace la forma de una letra T, ¿verdad? Y este otro puerto por acá podemos reordenarlo de la siguiente manera. Que vean que podemos ordenarlo de esta manera. Nuevamente, bueno, podemos, ok, aquí voy a encerrarlo con un recuadro de línea continua. Y tenemos aquí, bueno, las tensiones V1, V2. Aquí tenemos las corrientes que entran, I1 y 2. Y bueno, a este le vamos a llamar modelo Pi. Modelo pi, bueno, porque justamente vean cómo se disponen las impedancias, parece la letra pi griega, que aquí tenemos ZA, esto va a ser ZC y esto va a ser ZB. Entonces, bueno, vean que la conexión delta y estrella podemos reordenarla de tal manera que va a aparecer, bueno, va a ser el modelo pi y el modelo T respectivamente. Y si la red es balanceada, podemos hacer, bueno, si la red es balanceada, se dice que es simétrica. O sea, si una red es simétrica, las salidas se pueden intercambiar. Vean, como un resistor, o sea, un resistor no importa, o sea, en qué dirección o en qué sentido lo conectemos, o un inductor o un capacitor en general, salvo los capacitores electrolíticos que por razones distintas, pues obviamente tienen polaridad, pero un capacitor de mica, de cerámica, pues no importa cómo lo conectemos, o sea, no tiene una entrada, no tiene una salida. Entonces, vean que si la red es balanceada, podemos decir que es simétrica, o sea, podemos darle vuelta. O sea, si la entrada es V1, podemos tomar que la entrada es V2 y va a seguir siendo lo mismo. Porque es balanceada, porque si es balanceada, todas las impedancias son iguales. Entonces, o sea, podemos darle vuelta que va a seguir siendo el mismo sistema. Si la red es balanceada, podemos tener estas equivalencias que ya habíamos visto anteriormente. ZT o la impedancia del modelo T va a ser igual a la impedancia del modelo pi entre 3. Y bueno, viceversa. ZPi va a ser igual a 3 veces ZT. Y tenemos estas dos equivalencias. Esto es si son balanceadas, ¿verdad? Si no son balanceadas, la ecuación es un poco más compleja, pero en general podemos pasar de un modelo al otro, de una conexión delta a una conexión estrella, o de un modelo T a un modelo pi y viceversa. Ok, podemos hacer ambas. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ok, bueno, espero que todo vaya quedando bien claro. Ok, ahora entremos, bueno, ahora al segundo tema, al tema 4.2. Este va a ser parámetros de impedancia. Que parámetros de impedancia o parámetros Z y su red equivalente. Que bueno, para comenzar, veamos en qué se utilizan. Siempre es bueno saber, bueno, para qué se utilizan las cosas que aprendemos. Más bien es frustrante que en un curso nos den y nos den cosas y no nos digan, bueno, ¿qué se hace con eso? Que siempre es bueno acompañar las cosas con su utilidad, para qué sirven. Que bueno, los parámetros de impedancia se utilizan para la síntesis de filtros o la creación de filtros. Que filtros vamos a verlos en el próximo tema, en unas semanas. Filtros en frecuencia. Análisis de acople de impedancias. Que el acople de impedancias en las líneas de transmisión es muy importante. Esto lo van a ver en TEM2 y en comunicaciones eléctricas. Em, que bueno, también se ve en redes de distribución de potencia. Eso es en general.
Distribución. Que esta es la utilidad que tienen los parámetros de impedancia. Que entonces vamos a tener una red lineal. Vamos a tener una red lineal. Vamos a tener aquí, bueno, los puertos. Y aquí, bueno, vamos a conectar unas fuentes. Que bueno, estas fuentes igual le vamos a llamar V1 y V2, lado izquierdo, lado derecho. Y de igual manera vamos a tener una corriente que entra y una corriente que entra en cada lado. Entonces, para obtener los parámetros de impedancia, que se va a incidir una tensión y corriente en la red. Bueno, eso es básicamente el método general para ver los parámetros de una red. Nuevamente, no sabemos qué hay ahí adentro, hay algún circuito. Imagínense que estamos en el laboratorio y vamos a hacer pues mediciones de una caja negra, no sé, un circuito que no sabemos qué es, simplemente tenemos los puertos y podemos hacerles conexiones. Entonces, que le vamos a llamar al parámetro Z21, que vean esta notación de subíndices. El Z21 va a ser igual a la tensión de circuito abierto en el puerto 2 entre la corriente en el puerto 1. Que vean que OC, esto es Open Circuit o circuito abierto. Que entonces el parámetro Z21 va a ser la tensión de circuito abierto en el puerto 2, que lo que tenemos acá, bueno, vean que desconectamos la fuente y conectamos una fuente en la entrada. Medimos la corriente en el puerto 1 y bueno, esto es tomando en cuenta que la corriente en el puerto 2 sea cero. En general, los parámetros van a ser mediciones de tensión o corriente y sus diferentes combinaciones, tensión, 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 corriente, 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 tensión, las 4 combinaciones posibles, teniendo alguno de esos elementos en cero. Entonces, bueno, ejemplifiquemos, bueno, ¿qué es Z11? Siguiendo esta convención, Z11 va a ser la tensión de circuito abierto del puerto 1 entre la corriente del puerto 1 cuando la corriente del puerto 2 es igual a 0. Aunque me parece aquí que no tiene sentido que esa corriente, que esa tensión sea de circuito abierto. Veámoslo ahorita. Que bueno, entonces básicamente cómo vamos a medir la impedancia, bueno, el valor o el parámetro Z21. Vean que nos están diciendo que midamos la tensión de circuito abierto del puerto 2. O sea, yo a esta red lineal le voy a conectar una fuente en la entrada y eso me va a producir aquí algún valor de tensión en la salida, algún valor numérico distinto de 0. Entonces medimos esa tensión y medimos esta corriente y la relación entre ambos va a ser el parámetro Z21. Entonces, bueno, vean que hagan una relación. El primer índice va con respecto a lo que medimos arriba y el segundo índice va con respecto a lo que medimos abajo. Y el tipo de parámetro nos va a indicar
¿qué dividimos entre qué? Obviamente un parámetro de impedancia tiene que ser una tensión entre una corriente, eso es una impedancia. ¿Cómo va a ser la medición de una admitancia? Va a ser la medición de una corriente entre una tensión, va a ser el inverso, ¿verdad? Pues bueno, para que lo vean de esa manera, que es muy importante verlo así. Entonces, bueno, podemos verbalizarlo un poco. La impedancia del puerto 2 al puerto 1, y esto nos va a dar el significado físico, la interpretación de ese número. Que recuerden que pues, la matemática es un lenguaje y los números son números, pero el detalle es qué significa ese número en la vida real, en la vida física. La impedancia del puerto 2 al puerto 1 se calcula al medir la tensión de circuito abierto en el puerto 2 cuando, cuando se inyecta una corriente en el puerto 1. Y entonces vean que esa es la impedancia del puerto 2 al puerto 1, o sea, va a ser como una transimpedancia. Trans hace relación a movilizarnos de la entrada a la salida, o sea, que no que lo estamos midiendo en la misma entrada o en la misma salida. Entonces vean que el parámetro Z21 va a ser la impedancia que va a haber del puerto 2 al puerto 1, que no necesariamente sea la misma que medimos del puerto 1 al puerto 2, puede cambiar, pero para una red pasiva va a ser el mismo en este caso. Entonces, bueno, vean que la impedancia del puerto 1 al puerto 1, o sea, la impedancia medida en el mismo puerto, podemos verlo como una impedancia de entrada, incluso, se obtiene al medir la tensión en el puerto 1 al inyectar corriente en el puerto 1 también. Que entonces, bueno, les había dicho aquí que tal vez esta tensión de circuito abierto en el puerto 1 puede ser un poco engañosa, en el sentido de que una tensión de circuito abierto implica que no hay, pues, ¿cómo se llama? Algo conectado. En este caso, bueno, para esta medición en particular tiene que haber algo conectado obligatoriamente, puesto que caso contrario no tendríamos una corriente de entrada, ¿verdad? Entonces, tal vez a lo que hace alusión es que vamos a estar midiendo una tensión y las tensiones se miden, bueno, en circuito abierto. Una tensión de un cortocircuito, pues es cero, ¿verdad? Así como no podemos medir una corriente en circuito abierto, tiene que ser en cortocircuito. Entonces, tal vez esto hace alusión a que de alguna manera, bueno, vamos a estar midiendo una tensión acá que va a ser distinta de cero. A eso se refiere tal vez hacer una medición en circuito abierto. Entonces, bueno, vean que esto me va a dar el parámetro Z11 y este que vimos acá nos va a dar el parámetro Z21. Entonces, bueno, podemos tener los otros dos parámetros también y se puede armar un juego de ecuaciones. Que vean que podemos armar un juego de ecuaciones con esto. La tensión V1 va a ser igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Y por ese otro lado vamos a tener que la tensión 2 va a ser Z21 por I1 más Z22 I2. Que vamos a tener pues este sistema de ecuaciones. Vean que justamente la medición de cada uno de estos parámetros puede salir eh,
O sea, sale de este mismo juego de ecuaciones. ¿Qué pasa si la corriente 2 es cero? ¿Qué significa dentro de esa ecuación que la corriente 2 sea cero? Voy a tener que V1 va a ser igual a Z11 por I1. Entonces vean que aquí podemos despejar. Z1 va a ser igual a V1 entre I1 cuando I2 es igual a cero, que es lo mismo que teníamos acá. Z11 va a ser la tensión en el puerto 1 dividido entre la corriente en el puerto 1 cuando la corriente en el puerto 2 es cero. Vean que este resultado es exactamente el mismo. O sea que de estas ecuaciones podemos aplicar la inversa o irnos en dirección inversa y llegar al mismo resultado original. Entonces vean que de aquí podemos justamente pues deducir qué es cada parámetro. De manera, bueno, les había hablado, bueno, sobre matrices. En este tema, bueno, vamos a ver todo de forma matricial. Entonces vean que justamente podemos meter esto en matrices. Que de hecho el manejo de matrices facilita mucho el cálculo de ciertas cosas. Entonces vean que vamos a tener una matriz donde vamos a tener los valores de las impedancias, que va a ser una matriz cuadrada, y esto va a estar multiplicado por I1 y por I2. Ok, bueno, tengo entendido que la mayoría está llevando o ya llevó álgebra lineal, ahí es donde van a ver matrices. ¿Hay alguno que no haya visto matrices hasta a esta fecha? Ok, bueno, espero que todos hayan visto matrices. Ok, ¿cómo realizamos esta multiplicación? Bueno, para multiplicar esto, que vean que es esta fila por esta columna y esta fila por esta misma columna. Entonces vean que es Z11 por I1 por, bueno, más Z12 por I2, que es básicamente la línea que tenemos acá o la fila que tenemos acá. Y V2 va a ser igual a esta fila multiplicada por esta columna. Entonces nos va a dar justamente este mismo sistema. O bien, vean que un sistema de ecuaciones podemos verlo de forma matricial. Entonces, esto es una equivalencia. Quiero que lo vean como una equivalencia y vean que podemos tener la matriz Z, que esta matriz va a ser justamente Z11, Z12, Z21 y Z22. Vean también cómo los índices coinciden con la combinación fila-columna. Que vean que esto es fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 2, columna 1 y fila 2, columna 2. Vean que es equivalente dentro de la notación matricial. Entonces, bueno, vean bueno, justamente a esto le vamos a llamar la matriz de impedancia. Y eso es justamente el parámetro de impedancia de esa red lineal que extrajimos realizando mediciones. Entonces, por ejemplo, si una compañía vende dispositivos, vende, no sé, algún componente ahí, nos pueden dar, ok, esta es la matriz de impedancia de ese componente. Eso a mí como diseñador me va a servir para hacer matemática, para hacer los diseños. Entonces, bueno, en ese caso yo no tengo que medirlos. Ya la compañía los midió. Y obviamente a ellos les sirve dar información veraz, bien medida. Entonces, bueno, yo no me tengo que preocupar por medirlo. Si la compañía me dice, bueno, este es el modelo que caracteriza ese componente, yo debería poder creerle. Entonces, bueno, a los términos Z sub mn se le llaman pues los parámetros de impedancia. Y vean que están medidos en ohms, en la, en la unidad de justamente la impedancia. Y los componentes conforman la matriz de impedancia. Entonces, bueno, vean que podemos indicar cómo se obtienen esos parámetros de impedancia. Esto va a ser V1 entre I1 cuando, bueno, la otra va a ser distinta de cero. Que vean que en general no podemos tener nada en el denominador que sea cero, porque eso nos indefiniría el cálculo.
¿Cómo es Z21? Z21 va a ser la tensión 2 entre la corriente 1. ¿Cuándo? ¿Cuál corriente va a ser cero? Bueno, aquí la única que nos queda es cuando la corriente 2 va a ser cero, ¿verdad? El parámetro Z12 va a ser igual a la tensión 1 medido entre la corriente 2. ¿Cuándo? Cuando, bueno, la que nos queda, la corriente I1 es igual a cero. Entonces vean que más bien para esta medición tenemos que inyectar tensión en la salida, medir cuál es la tensión en la entrada, o bien en el puerto 1, y dividirlo entre la corriente que se inyecta en el puerto 2. Y vamos a tener Z22, que va a ser igual a V2 entre I2 cuando la corriente 1 es igual a cero. Entonces vean que de acuerdo a la descripción podrían, o sea, no tienen que memorizárselo, podrían deducirlo. Ok, es importante aprender a deducir las cosas. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces vean que estos parámetros se pueden obtener de mediciones. Que vean que esos parámetros se pueden obtener de mediciones y en particular en circuito abierto. Entonces, bueno, estos parámetros, bueno, cada uno va a tener un valor. Z11 le vamos a llamar la impedancia de entrada en circuito abierto, o bien, o en OC, vean que es lo mismo. Cortocircuito, open circuit o circuito abierto, que cualquiera de las dos. La Z12 va a ser igual a la impedancia de transferencia de 1 a 2 en circuito abierto. Que la impedancia Z21, que le vamos a llamar la impedancia de transferencia de 2 a 1. Nuevamente en circuito abierto, que todas estas mediciones son o se les llama en circuito abierto porque una, una terminal va a estar en circuito abierto efectivamente. Y a la impedancia Z22 le vamos a llamar impedancia de salida en circuito abierto. Ok, entonces, bueno, vean cómo podemos realizar estas mediciones en el laboratorio. Y vamos a tener aquí, bueno, una red lineal con los dos puertos. Entonces, para dos de esos parámetros los vamos a medir colocando una fuente en la entrada y los otros dos parámetros los vamos a obtener pues colocando una fuente en la salida. Bueno, bajo el acuerdo que el lado derecho es la salida, el lado izquierdo es la entrada. Que ambas son redes lineales. Pues bueno, vean que aquí vamos a tener una tensión V1 de una fuente que vamos a conocer y vamos a poder medir una tensión de salida. Entonces, bueno, de igual manera aquí vamos a tener una fuente que vamos a colocar acá, vamos a saber cuál va a ser el valor de esa fuente, yo la conecto a un circuito y la otra terminal voy a tener una tensión. Entonces vean que esto es lo que yo puedo medir, esa tensión y bueno, justamente aquí voy a tener una corriente de entrada y vean que esa corriente de este lado es cero, que recuerden que en un abierto la corriente es cero. Y de igual manera, por este lado, la corriente 1 va a ser cero para esta medición y la corriente 2 va a ser distinta de cero. Y ponemos aquí que estas son distintas de cero. Entonces vean que en esta configuración podemos medir Z11 y Z21.
Y para este otro vamos a poder medir Z2 y Z12. Entonces, bueno, vean que tenemos dos tipos de mediciones que nos van a dar dos parámetros y en total son cuatro parámetros para redes de dos puertos. Vean que vamos a tener una matriz de 2 a la n puertos en general. Y si Z1 es igual a Z22, decimos que la red es simétrica. Y la red es simétrica. Y si la red es simétrica, los puertos pueden ser intercambiados. Entonces, si la matriz, o bien también esto podemos verlo a través de la matriz y hay una equivalencia en ambos sentidos. Si la matriz es simétrica, la red es simétrica. Y si la red es simétrica, la matriz es simétrica. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Que con los parámetros de impedancia es entonces posible obtener una red equivalente T. O sea, yo tengo un circuito ahí complejo, complicado, no sé qué es, una caja negra, lo que sea por dentro. Yo hago estas mediciones y voy a obtener una matriz. Y habiendo obtenido esta matriz, pues, habiendo obtenido esta matriz, vean que puedo hacer un esquemático o un modelo de lo que contiene esa caja negra. Entonces, bueno, el modelo T, pues, el modelo T, vamos a tener aquí Z11 menos Z12. Y aquí vamos a tener Z22 menos Z12. Entonces, vean que habiendo encontrado estos valores numéricos para estos parámetros, podemos hacer un modelo de esa red lineal. Que eso es pues la importancia de esto, que podemos hacer modelos de sistemas o de redes lineales, modelos matemáticos, que es al final lo que nos ayuda a diseñar como ingenieros. Entonces, bueno, lo que está por acá, que lo voy a encerrar aquí en un recuadro, eso que está aquí es el modelo T. Entonces, vean que podemos simplificar o sea, una red lineal que tenga dentro algo que yo no sé qué es. Entonces vamos a tener la red lineal en modelo T, que vamos a poder hacer un modelo de esa red de esta manera. Esto es si la red es recíproca. Que si la red no es recíproca, vamos a tener que utilizar otro modelo distinto. Y estos modelos que vamos a ver acá se van a parecer mucho a los modelos, bueno, que se usan en circuitos discretos y en elementos activos para modelar transistores. Entonces, bueno, para que se vayan acostumbrando a este tipo de circuitos, que los transistores BJT y MOSFET, que ven en elementos activos, se modelan mediante estas redes. Entonces, bueno, nuevamente vamos a tener V1, V2, la corriente I1, la corriente I2. Y bueno, ¿cuáles son estos valores? Esto va a ser Z11, esto va a ser Z12 por I2
Esto va a ser Z21 por I1 y esta va a ser Z22. Y bueno, la red pasiva va a estar, bueno, contenida dentro de este recuadro. O sea lo que sea que esa red lineal que yo medí, pues la voy a poder modelar de una manera muy sencilla de esta forma. ¿Qué, alguna pregunta hasta el momento? Que bueno, hagamos un ejemplo para pues aplicar todos estos conceptos. Entonces nos piden determinar los parámetros Z de la siguiente red. Pues bueno, hagamos un ejemplo muy sencillo donde vamos a tener una red que hecha solamente con resistencias. Que esto es 20 ohms, esta va a ser de 30 ohms y esta va a ser de 40 ohms. Entonces aquí, bueno, vamos a tener V1, V2 y vamos a tener pues las corrientes I1 y la corriente I2. Entonces nos piden pues calcular los parámetros. Entonces, bueno, voy a poner aquí las fuentes. Que entonces recordemos que para una medición con una fuente de un lado tenemos dos parámetros y con la fuente del otro lado tenemos pues los otros dos parámetros. Entonces, ¿cómo hacemos para medir Z11? Vean que del mismo, pues, de la misma expresión o de los mismos índices pueden deducirlo. Vean que no necesitan verlo en un formulario de esta manera. ¿Qué es Z? Z es una impedancia. Una impedancia se calcula como tensión entre corriente. Y siguiendo la convención que les había dicho, el primer índice se mide arriba. Entonces vamos a tener la tensión 1 dividido entre la corriente 1. Y bueno, alguno de estos elementos tiene que ser 0. Entonces, bueno, en este caso va a ser haciendo que la corriente 2 sea 0. Es decir, esa corriente 2 igual a 0 me equivale a un circuito abierto en la salida. Vean que tienen que entender qué implica esto. Entonces, ¿cómo hacer esta medición? Que podemos copiar este circuito acá. Y vean que aquí, bueno, ahora sí le voy a conectar justamente la fuente. Le voy a conectar esa fuente. Pues, le podemos poner valor o podemos dejarlo en literales, que en este caso va a ser V1. Entonces, ¿cómo hacer este valor? ¿Cómo hacer V1 entre I1? Que analicemos un poco entonces la red. Vean que aquí esa corriente en este caso va a ser 0. Esa corriente va a ser 0 y cuando una corriente 0 en un componente es como si no existiera dentro de la red. Entonces vean que esto podemos como, no sé, pensar que no está acá y la red que vamos a tener o el circuito cerrado que vamos a tener va a ser este que está por acá. Entonces veamos que aquí podemos que la corriente I1 justamente circula por esta red. Por acá no vamos a tener ninguna corriente. Entonces podemos ver que esa corriente I1 va a ser la tensión entre la suma de las impedancias. Entonces, bueno, aquí podemos hacer dos cosas. Podemos dejar la corriente en términos de la tensión, que va a ser V1 entre la suma de las impedancias, que va a ser 20 más 40. O podemos dejar la tensión en términos de la corriente. Entonces, ¿cómo va a ser la tensión V1? La tensión V1 va a ser la corriente 1 eh, por la suma de las impedancias entre la corriente 1. Que vean que esas expresiones son equivalentes. Aquí esto va dividido
que aquí está dividido. Entonces vea que uno entre algo pasamos esto para arriba. Y bueno, estos dos términos se me cancelan, estos dos términos se me cancelan y esto justamente da 20 más 40, que nos va a dar 60 ohms. Entonces bueno, vean que con esto Z11 va a ser igual a 60 ohms. Que vean que, ¿qué más podemos hacer? Podemos medir Z21 también del mismo circuito, de la misma medición. Z21 vamos a medir una tensión 2 dividido entre una corriente 1 cuando la corriente 2 va a ser igual a 0. O sea, vamos a seguir con esta misma configuración. Vean que en este caso, bueno, podemos quitar esto y bueno, eh, la resistencia siempre va a estar ahí, solamente que no va a estar conduciendo corriente, pero sí va a haber una tensión. O sea, esto va a ser como tener un cortocircuito, que va a ser como si no existiera. Entonces vean que este potencial que está acá es el mismo potencial que está acá. Entonces vean que V2 podemos considerarlo como el divisor de tensión de esta red. Entonces a partir de ahí vamos a poder calcular, bueno, este valor. Entonces vean que V2 podemos decir que es la corriente multiplicada por esa impedancia, que en este caso es 40, dividido entre la corriente. Que vean que V2, o sea, la tensión que cae aquí, va a ser igual a esta corriente multiplicada por esta resistencia, que va a ser I1 por 40. Entonces, bueno, lo tenemos acá y vean que justamente se me cancela esto. Entonces Z21 va a ser igual a 40. Entonces, bueno, podemos poner que Z21 va a ser igual a 40 ohms. Y bueno, de la misma manera podemos, que voy a tomar el circuito también y que pongámoslo acá. Y esta fuente podemos, bueno, efectivamente conectarla, peguémosla acá. Entonces, bueno, la estamos conectando. Entonces, ahora vamos a medir, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir, podemos medir Z22, que va a ser igual a la tensión 2 entre la corriente 2 cuando la corriente 1 es igual a 0. Vean que lo que vamos a tener acá siempre van a ser alguna corriente igual a 0, que es la contraria a esta otra, puesto que estamos haciendo mediciones de circuito abierto, ¿verdad? Entonces, bueno, veamos que esto podemos tener, podemos hacer lo mismo que hicimos arriba, que es poner la tensión en términos de la corriente o la corriente en términos de la tensión, va a ser igual. Entonces vean que esta tensión 2 va a ser justamente igual a la corriente 2 multiplicado por la suma de las impedancias, que en ese caso va a ser 30 más 40. Y aquí vamos a tener I2 y esto, bueno, vean que se nos va a cancelar. Y aquí vamos a tener, bueno, justamente 30 más 40, que es 70. 70 ohms. Entonces, bueno, con esto podemos decir que Z22 va a ser igual a 70. Y finalmente podemos decir que Z21 va a ser igual a, no, mentira, Z12. Z12 va a ser igual a V1 entre I2 cuando I1 es igual a 0. Entonces esto va a ser I2 por 40, que vean que la tensión de este lado, o bien dibujémoslo, que la tensión que cae acá es la corriente que pasa por acá, que es I2, multiplicado por justamente 40 ohms. Entonces, bueno, abajo tenemos corriente 2 también, vean que se nos elimina, y esto nos va a dar 40. Con esto Z12 va a ser igual a 40 y ya tenemos los 4 parámetros de impedancia. Entonces vean que ahora podemos sintetizarlos o bien resumirlos
en la matriz de impedancia, que es justamente lo que nos estaban preguntando al inicio. Calcule u obtenga la matriz de impedancia para esta red. Entonces, la matriz de impedancia para esta red va a ser igual a, y con esto ya llegamos a la respuesta final. Entonces, vean cómo podemos justamente describir o modelar matemáticamente nuevamente esa, para que vean que esa es la importancia. Que vean que esto es el mundo físico. O sea, yo puedo tener esas tres resistencias conectadas en estrella y matemáticamente yo las voy a modelar con esta matriz. Es justamente la importancia de todo este tema, aprender a modelar. Esa es la palabra importante, modelar. Modelar sistemas físicos de forma, pues, matemática que podamos manipular para diseñar, optimizar. Eso es lo que hace un ingeniero. Y vean que podemos convertir esto a una red, eh, a una red, ¿cómo se llama? Que podemos hacer esto. Bueno, la red equivalente T, o más bien hacer el proceso inverso, creo que nos va a dar lo mismo. A ver si sí o si no. Ok, vamos a tener que Z11 menos Z12 va a ser igual a 60 menos 40, y esto va a ser igual a 20. Z12 va a ser igual a 40 y Z22 menos Z12 va a ser igual a 70 menos 40, que va a ser igual a 30. Que bueno, sí, aquí lo que estaba haciendo era el proceso inverso. Vean que a través de esta matriz de impedancia, haciendo la red equivalente, que bueno, es justamente esa que tenemos acá, para cuando la red es recíproca. Entonces, bueno, vean que podemos obtener justamente el circuito que implementa o el sistema físico que implementa esta matriz. Vean que coincidimos con Z11 menos Z12, que es este valor. Aquí vamos a tener Z12 y por aquí vamos a tener este otro valor. Entonces, bueno, vean que coinciden. Entonces, podemos hacer ambos procesos, de la matriz al circuito y del circuito a la matriz. Entonces, bueno, ahora les voy a dejar un problema de tarea para que lo analicen. Eso está en el sádico, o sea, pueden revisarlo de ahí también. Que vamos a tener un sistema que va a estar caracterizado por Z11 va a ser igual a 40, Z12 va a ser igual a J20, ven que puede ser complejo o imaginario, Z21, Z21 va a ser igual a J30 y Z22 va a ser igual a 50. Entonces, bueno, vamos a tener aquí conectado una resistencia de 10 ohms y por aquí vamos a tener una fuente de 100 en ángulo de 0 voltios. Entonces, que de aquí nos piden encontrar I1 e I2. Entonces, les dejo esto de tarea para que lo revisen. Está en el sádico por si quieren, pues, revisar un poco. Vean que de aquí pueden conformar ecuaciones, conformar el juego de ecuaciones. Y habiendo conformado ese juego de ecuaciones, pueden resolverlo. Pueden resolverlo para I1 y para I2 y ya con eso van a obtener la respuesta. Entonces vean que teniendo una red especificada en sus parámetros, yo le puedo conectar una entrada y una salida y ver cuál va a ser la respuesta. Entonces, esta es la facilidad de
de esta metodología, que podemos caracterizar sistemas por medio de matrices y aplicar un poco de matemática y ya encontrar cuál va a ser la corriente esperada. ¿Alguna pregunta con esto?